Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Hoy vamos a dialogar con Manuel Zunino, de la Secretaría de Medios de la Universidad de La Matanza. Y esto es porque allí la Universidad de La Matanza ha distribuido en las últimas horas una encuesta en la que indaga en el área metropolitana sobre el humor social, ¿no? Muy como consecuencia de la crisis y de la cuarentena por el coronavirus. La imagen de los líderes políticos, cuáles son los que se están acentuando y cuáles son los que están cayendo también como consecuencia de esta cuarentena. Y por último, indaga sobre la valoración que hace la población en general sobre los medios de comunicación y de dónde se informan. De todo esto vamos a hablar con Manuel Zunino. Bueno, Manuel Zunino, contanos un poco sobre la encuesta que acabas de hacer allí desde la Secretaría de Medios de la Universidad de La Matanza, y que tiene un relevamiento que habla del estado de ánimo de la población del área metropolitana. Contanos un poco. Sí, lo que hicimos fue hacer un relevamiento de las características que hacemos siempre, mediciones online a través de campañas digitales y paneles, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde sabemos que está el mayor foco de conflicto, de concentración de la problemática del coronavirus. Teníamos 4 objetivos principales. Primero, conocer la percepción sobre esto que llamamos estado de ánimo, que ahora vamos a desagregar un poco. Después, ver esta dicotomía o tensión que se plantea, sobre todo en la agenda pública, entre economía y salud. Uh-huh. En tercer lugar, ver la valoración de las gestiones de gobierno. Y en cuarto lugar, indagar un poco el rol de los medios de comunicación. Está bien. Está bien. Ahora, ¿qué encontraron cuando examinaron el ánimo que estaba imperante allí dentro del área metropolitana? Bien, encontramos algo que nos parece que tiene toda la lógica, que es que cayó el estado de ánimo. Uh-huh. Desde cuando arrancó la cuarentena hasta acá hay un 40% de peor ánimo, por decirlo de alguna manera. Un 40% de personas que te dicen que hoy están peor que como estaban cuando arrancó. Y esto tiene una lógica, me parece que uno lo puede experimentar incluso desde lo personal. Sí, seguro. Ahora, bajó el estado de ánimo. ¿Eso significa que se traduce como mal humor? Bien, está buena la pregunta. Me parece que no es lo mismo. No tenemos que pensar que hay un mal humor o un fastidio, y eso lo podemos ver en un montón de otros datos. Por ejemplo, el principal, que es que el 82% acepta y cree que está bien o muy bien que se prolongue la cuarentena hasta el 26 de abril, esta decisión del gobierno. Hay una coincidencia entre agenda de gobierno y agenda ciudadana o percepción de la ciudadanía. Uh-huh. ¿Y cómo percibe la situación económica desde el punto de vista personal la gente? Acá también podemos hacer una distinción. Tenemos una gran parte que dice que la cuarentena lo afecta, mucho o algo, obviamente, pero cuando uno desagrega de ese 75% que se ve afectado o muy afectado, solamente un 40% dice que puede aguantar hasta un mes. El 17% hasta 2 semanas y un 25% hasta un mes. O sea, a casi todos nos afecta la cuarentena, pero no todos estamos en la misma situación. O sea, que hay gente que puede aguantar 15 días nada más, que no tiene para más. Tenemos un 17% que nos dice eso, y en una encuesta que hicimos solo en el ámbito de La Matanza hace un poco menos de una semana, veíamos datos similares, un poquito peores porque obviamente La Matanza tiene otras características sociodemográficas. Sí, ¿cuáles son las diferencias que vos encontrás, si los tenés, si tenés los números, los recordás, en torno a La Matanza y a la encuesta que hicieron sobre La Matanza específicamente y a esta que acaban de hacer sobre el área metropolitana? Mira, la verdad que encontramos muy pocas diferencias, en general encontramos similitudes, corroboramos lo mismo que habíamos visto en La Matanza, esta cuestión del estado de ánimo. ¿Quiénes son los que están más desanimados? Los que se agrupan entre 16 y 24 años y los que se agrupan después de los 65, por razones diferentes. Los sectores más jóvenes porque necesitan más contacto social, más entretenimiento, ver a sus amigos, a sus novias, salir, lo que hace una persona de esa edad. Los mayores de 65 años obviamente porque son población de riesgo, son considerados población de riesgo, y lo que están reclamando es mayor información, son los que sienten más incertidumbre, y eso obviamente se traduce en un bajón de ánimo. Uh-huh.
Ujú. ¿Qué preocupa más, la salud de la gente o la economía? Es una dicotomía que se está planteando, una falsa dicotomía, ¿no? Porque obviamente todos estamos, Claro. todos y todas, preocupados por las dos cosas, pero acá sí hay una coincidencia muy fuerte entre lo que planteó Alberto Fernández y la agenda del gobierno y la percepción de la mayoría. Preocupa mucho más la salud. Obviamente, es ese argumento que planteó Alberto Fernández de que la economía, en todo caso, se puede levantar, pero una persona que muere uno no la levanta, impactó muy de lleno en la ciudadanía y hay una aprobación de esa manera de ver la situación que se traduce sobre todo en la valoración de la gestión del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad también. Ujú, ujú. Eh, ¿La gente está apoyando y respaldando las medidas económicas del gobierno? La gente, a ver, siente que en alguna medida, sobre todo los sectores que sabemos que son los que más difícil la tienen, los que trabajan de manera informal, algunos comerciantes, etcétera, obviamente apoyan la medida del gobierno, pero están pidiendo auxilio, ¿no? Ayuda, es lo que... Y me parece que además es muy lógico. Sí, claro. Pero sí, más allá de que asumen que hay dificultades económicas, la amplia mayoría está de acuerdo con que se prolongue la cuarentena y entendió los argumentos. Ahora, Manuel, pareciera un poco extraño entender que no hay diferencias entre la situación o el ánimo social en La Matanza que en la zona, no sé, de Vicente López, San Isidro, o de algunas zonas más acomodadas del Gran Buenos Aires Sí o hay, de Capital. sí hay diferencias que tienen que ver sobre todo con el nivel socioeconómico. Quienes Ajá. están con la soga al cuello tienen peor ánimo, eso lo vemos, esa correlación en los dos estudios, en el que hicimos en Amba y el que hicimos solo en Matanza. Y obviamente en La Matanza hay una mayor concentración de personas de nivel socioeconómico más bajo que, por ejemplo, en algunos municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires. Hay una Claro. correlación entre problemas económicos y estado de ánimo clara, lo que no se traduce en un rechazo a las medidas de Alberto Fernández de prolongar la cuarentena. Está claro que el camino es seguir con la cuarentena, por lo menos por ahora. Habrá que ver si se flexibiliza, se regulariza, eso, cómo se administra, lo deciden los gobiernos, pero el apoyo a las medidas que se están tomando es contundente y se mantiene desde el inicio de la cuarentena, más o menos en los mismos niveles. Eh, ¿Cómo observan la situación de los sectores de menores recursos? ¿Ven una situación angustiante o mal pero acostumbrados? Bueno, por un lado son los que están acostumbrados a pelearla siempre en desventaja, ¿no? Así que coincido con lo que estás planteando, con esa mirada. Pero más allá de eso te dicen, la verdad, no llegan. No es que no quieren aguantar la cuarentena, no llegan. O sea, aguantan 2 semanas, no tienen... En la encuesta de La Matanza me trae lo que decís, una pregunta que hicimos y no la repetimos en la encuesta de AMBA, que es cuánto alimento tenés en tu heladera o cuántos Ajá. productos de limpieza tenés para cuántos días. Y esa persona que te dice que no aguanta más de 15 días tiene alimento para 2 días. El que te dice que puede aguantar 3 meses, obviamente, es el que acumuló en este tiempo y que además no tiene dificultades económicas. Así que está claro que hay un consenso muy amplio, súper amplio, en que la cuarentena tiene que seguir. Pero hay algunos que la viven de otra manera y en condiciones complejas, económicamente sobre todo, y te lo dicen, ¿no? Sin duda. ¿Percibís algún mal humor concretamente en los sectores más castigados o no? Yo creo que el mal humor no tiene que ver con los sectores más castigados, incluso te diría al revés. Los que están de mal humor son los que están en contra de ciertas restricciones, por ejemplo, toda esta discusión que parece graciosa que habilitó Alberto Fernández, que llenó de memes las redes sociales, sobre salir a hacer ejercicio, no salir a hacer ejercicio. Algunas de esas restricciones parecen como preocupaciones muy grandes para un sector que tendría que entender que hay un montón de personas que tienen preocupaciones jodidas, por decirlo en Sí, criollo. claro, 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 claro. Eh, ¿Cuál es la evaluación, pasando un poco ya a la evaluación, la lectura política que tiene la gente, cuál es la evaluación que tiene la gente de los distintos, de los tres liderazgos que están presentes en el área metropolitana? El liderazgo del presidente de la Nación, de Rodríguez Larreta y de Kicillof. Mira, acá vamos a hacer una cosa, démoslo vuelta. Empecemos A ver, por la negativa, ¿no? ¿Cuál es el sí, rechazo que tienen? Y ahí encontramos la mayor similitud. Tienen niveles de rechazo bajísimos. Los los tres tres, tienen
tienen niveles de rechazo muy bajos, cercanos al 10%. Hay un 10% que los rechaza. Si damos vuelta a la tabla, ahí sí encontramos que Alberto Fernández es el que tiene mayor aprobación, después Rodríguez Larreta y en tercer lugar Kicillof. ¿Con cuánto, Alberto? Alberto en 75%, Horacio Rodríguez Larreta en 73% y Kicillof cercano al 58%. ¿Dónde agrupa mayor valoración Kicillof? ¿Dónde hace la diferencia? En el regular. Pero no es que se corre hacia el rechazo. Kicillof agrupa mucho en el regular. En el regular. ¿Y dónde se manifiesta los peores índices de Kicillof? ¿En qué sectores? ¿O en qué partidos? Sobre todo en votantes. Lo que no logró Axel Kicillof es romper lo que sí está logrando Alberto Fernández, la grieta, lo que llamamos la grieta, ¿no? Votantes de Juntos por el Cambio. O sea, Kicillof logró consolidar su electorado aprueba lo que viene haciendo y solo de una manera mínima romper esa barrera. Es el que menos lo logró. Larreta y Alberto Fernández son quienes más lo lograron. Obviamente cuando hablamos de los votantes de Juntos por el Cambio, que son los que no aprueban a Axel Kicillof, ya sabemos que son en general mayores de 55 años y de nivel socioeconómico medio o alto. Claro. Es decir, Rodríguez Larreta y Alberto tienen adhesión de distintos partidos, de Juntos por el Cambio y del Frente. Claro, es lo que todavía no está pudiendo Kicillof. A ver, para el gobierno de la provincia sí es un dato positivo no tener índices altos de rechazo. Ya eso es un dato positivo para los tres. Pero lo que no puede Kicillof es seducir a los electorados que no son el propio, digamos. ¿Y sobre qué bases se fundamentan las adhesiones de Alberto, de Rodríguez Larreta y de Kicillof? A ver, me parece que Alberto Fernández está claro que es el que se puso a la cabeza de la situación, ¿no? La adhesión a Alberto Fernández tiene que ver con el liderazgo que construyó en este mes de crisis. Está gestionando la crisis de una manera que me parece que por ahora le encontró la clave. No vamos a decir que le encontró la clave porque esto es muy dinámico, pero por ahora ese liderazgo y esa forma de comunicar, a la vez muy humana, pero a la vez también dura, cuando alguien se equivoca, logra contener a la mayor parte de los sectores. No le pasa lo mismo a Axel Kicillof, que principalmente lo que le falta es protagonismo. Es de los tres quien tiene menor protagonismo. O sea, si de alguna manera comparamos nivel de protagonismo, de aparición en los medios de comunicación, hay una correlación entre su protagonismo y su valoración. Y por otra parte, si lo pensamos en términos mediáticos, Kicillof es el que recibe la mayor cantidad de golpes y el que tiene la cancha más difícil, ¿no? O el partido más difícil para jugar. Claro. Manuel, hoy escuchaba un analista político que hacía el siguiente comentario, ¿no? Yo lo voy a trasladar acá. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la guerra pierden las elecciones, y ponía como ejemplo más visible el ejemplo de Churchill, ¿no? Dice, después de esta guerra contra la pandemia, evidentemente pareciera, si todo sigue así, que Alberto gana esta guerra, al menos pareciera, si esta es la película. Pero se va a encontrar con una situación económica muy complicada, muy dura. Esa situación muy dura, ¿a quién va a castigar mucho más en cuanto a los liderazgos? ¿A un Rodríguez Larreta o a un Alberto Fernández? Yo creo que lo que está haciendo Alberto le está permitiendo acumular muchísima legitimidad política, ponerse a la cabeza, ¿no? Hacerse cargo él como persona más que como jefe de Estado, o las dos cosas a la vez, porque se está poniendo en el lugar de un jefe de Estado clásico, pero eso tiene un riesgo. Lo dice Mario Riorda, con quien ustedes han hablado hace poco tiempo, la hiperpersonalización de la gestión de la crisis te puede, por un lado, hacer ganar mucho volumen político en poco tiempo, pero ante cualquier pormenor puede erosionar tu imagen de un modo difícil de controlar, por lo menos. Me parece que, como decías vos, esto en algún momento va a pasar, no sabemos cuándo, esperemos lo antes posible, y cuando pase, ahí el gobierno va a tener que empezar a gestionar las consecuencias de esto. Y, va a empezar con un techo muy alto de imagen, pero va a tener mucho más para perder que para ganar. Todo lo que conquistó ahora, lo difícil es que continúe en el tiempo capitalizándolo. Es un desafío, obviamente lo viene haciendo bien, uno espera que lo siga haciendo bien por el bien de todos nosotros y nosotras, pero tiene esas tensiones. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en los últimos 20 días, cuando incluso hablamos de esto ya en la comunicación anterior,
cuando se resaltaba que Alberto Fernández tenía un 90% de imagen, parecía algo recontratípico, de hecho lo era, había que contextualizar esa imagen, había que entender que no estaba cristalizada en la opinión pública, que era respecto a la gestión de la crisis del COVID en un tiempo determinado, en los primeros 10 días de la crisis. Eso va evolucionando de una manera muy dinámica y no sabemos cómo va a seguir a futuro, obviamente. Manuel, ¿a ustedes les daba en las encuestas previas a esto, en los primeros 10 días, 10, 15 días de la pandemia, de la crisis, la imagen de Alberto un 90% positiva? A nosotros depende el indicador que usáramos entre 85 y 88. Hoy lo tenemos entre 75 y 78, 10 puntos bajó. ¿Y a qué crees que se debe que haya bajado 10 puntos? Mira, te digo otro dato, también bajó 10 puntos la predisposición a continuar la cuarentena. Ahí puede haber una correlación, eso hay que empezar a indagarlo. Una caída en el ánimo social, preocupaciones de algunos sectores en términos económicos de los que hablábamos. Me parece que tiene que ver con múltiples causas, obviamente, como todo en la cuestión social siempre tiene causas múltiples, que hay que tratar de ir pensándolas. O sea, sube la preocupación económica y baja un poco la imagen de Alberto en estos casos, ¿no? ¿Es una lectura que se puede hacer? Obviamente, sí, sube la preocupación económica, después el gobierno se equivoca, porque es obvio que se va a equivocar, está tomando decisiones minuto a minuto y alguna vas a pifiar. Vimos lo que pasó con los jubilados, creo que ahí fue el primer quiebre de imagen que tuvo el gobierno y ahora va a estar gestionando niveles de imagen que a mí me parecen mucho más reales, ¿no? Cercanos al 70, al 75%. Una imagen del 90% difícilmente iba a perdurar en el tiempo y esto lo conversamos la vez pasada. Sí, seguro. Y por último, otro de los temas que ustedes han analizado en esta encuesta es la percepción que tiene la gente de los medios de comunicación. ¿Cuál es la evaluación que haces al respecto? Mira, cayó casi un 15% desde el 23 de marzo, que había sido nuestra última medición de características similares en términos sociodemográficos, que puede ser comparable. Y lo que vemos es que lo que está empezando a ver, yo creo que pero es una hipótesis, un agotamiento con la sobreinformación y sobre todo con la espectacularización de la información. Eso es lo que se le está sobre todo cuestionando a los medios de comunicación. Después igual siguen teniendo niveles de aprobación más altos que lo común. La televisión sigue siendo el medio, esto lo venimos viendo hace tiempo, pero se confirma en este momento, el medio más confiable para informarse considerado más confiable por una mayoría para informarse sobre cuestiones políticas en general y en particular de este caso. Y después lo que nos llamó la atención es que, más allá de los temas de salud, que son sumamente importantes, los más importantes para las personas en este momento, el segundo tema que aparece como importante es el tema de la información ciudadana. Dónde tienen que hacer un trámite, a dónde tienen que llamar, qué tienen que hacer en ciertas circunstancias, que ahí es un campo que me parece que el gobierno tiene que tratar de explotar un poco más, porque hay un déficit en términos de información de calidad para la gente. Sí. A mí lo que me llamó la atención cuando vi un poco los números de la encuesta de ustedes y sobre este tema, concretamente sobre los medios de comunicación, es que hay una alta ponderación, una alta elección de como fuente de información las redes oficiales del gobierno en torno al tema coronavirus, ¿no? Me llamó mucho la atención eso y una baja ponderación de las redes sociales en general. Sí, me parece que ahí sí es uno de los éxitos, así como te decía un déficit recién, uno de los éxitos del gobierno haber instalado esta idea de que hay que informarse a través de fuentes oficiales. Así que dentro de todas las redes sociales, como mencionás, las redes de los organismos oficiales son las más confiables y el resto de los periodistas, de los medios, de los políticos en particular o de algunas figuras generan menos confianza. Ese es un punto a favor, pero debería ser todavía más alto, creo. Más alto. Y por último, en la encuesta no toman en consideración los medios gráficos como fuentes de información. Los tomamos, pero de manera digital. Ajá. A través de los medios digitales. Claro, lo que preguntamos es por los diarios, pero de manera digital. Y lo que encontramos es que es el tercer medio. No incluimos a los diarios en papel porque ahora sabemos que cayó un poco la circulación o del todo, por eso. Y porque además siempre veníamos viendo que se encontraba en los últimos lugares, sobre todo por una cuestión de que la gente ya no consume tanto esos formatos. Sí, no consume, claro.
Perfecto. Bueno, Manuel Zunino, te agradezco mucho y estamos a tu disposición para cualquier tema allí desde la universidad o de la consultora. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Dale, les agradezco mucho y también contar un poco que desde la universidad se están haciendo un montón de cosas, se están generando mascarillas, se está poniendo toda la infraestructura posible de la universidad para tratar de dar una mano en la gestión de esta crisis. Perfecto. Un abrazo, Manuel. Abrazo grande. RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.